Buenas tardes. El tema que se abordará a continuación es sobre el Estado Social de Derecho, presentado por Liz Caterine Romano López, Jessica Alexa Perdomo y quien les habla, Dora Cecilia Arbeláez Sánchez, trabajadoras sociales en formación, estudiantes de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Introducción. La pobreza en Colombia es un fenómeno social que afecta a la mayor parte de la población colombiana, ya que el bienestar que le brinda el Estado a la sociedad es cada vez más mínima y deplorable, ya que hemos pasado de una pobreza común a una pobreza extrema y que gracias a información que nos ha brindado el DANE se puede evidenciar que el aumento en la tasa es de un 42,5% de pobreza extrema en la que se vive la mayoría de los habitantes. Y a continuación mostraremos el aumento de la pobreza según informes del DANE en el respectivo trabajo. El tema que se abordará a continuación es el Estado Social de Derecho, donde se encuentran algunos ítems tales como el DANE, los índices que ellos manejan, qué es el Estado Social de Derecho y cuáles son el enfoque de las políticas sociales aquí en Colombia. Yo les hablaré sobre el DANE. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pues ellos lo que hacen es a través de índices medir la pobreza que se encuentra aquí en Colombia a través de estadísticas. Lo primero que les voy a hablar es sobre los elementos históricos de la pobreza aquí en Colombia. Bueno, los elementos históricos, la pobreza es muy difícil pues ubicarla en un marco teórico, en el sentido de que no se puede dar un porcentaje o cifra exacta de cuánta pobreza hay en nuestro país, ya que pues el DANE se ha encargado pues de hacer bastantes estadísticas, pero pues les ha sido imposible como llegar a todos los lugares del país, ya que pues unos toman las encuestas y otros no, otros zonas rurales están como alejadas de los sitios, entonces no pueden dar como una cifra exacta. Entonces ellos ¿qué hicieron en los elementos históricos? Pues crearon dos formas de calcular esa pobreza extrema, o sea, de calcular las personas que eran pobres y las que no eran pobres. Entonces, ¿cómo hicieron? El primer método que crearon fue el método directo. ¿De qué se trataba ese método directo? Pues de calcular cuáles eran las necesidades básicas de las personas. Y el segundo método, que fue a través del método de ingresos, y pues ¿qué es el método de ingresos? Pues calculando pues ya la manera de ingresos que tienen las personas para la satisfacción de sus necesidades básicas. De la pobreza en Colombia, ahora hablaremos sobre qué es la pobreza monetaria. La pobreza monetaria se define cuyos ingresos de aquellos hogares han sido insuficientes. ¿Cómo así que insuficientes? Pues sí, que no les alcanza para la satisfacción de sus necesidades, como por ejemplo la adquisición de una vivienda digna, la adquisición de alimentos de la canasta familiar, acceder pues a un vestuario digno para ellos y su familia. Entonces pues a esto se le llama pobreza monetaria. ¿Cuáles han sido pues esas ciudades que se han destacado pues por una pobreza monetaria? Podemos encontrar a Manizales, Cali y Chocó. Seguimos con la pobreza multidimensional. Bueno, ¿qué es la pobreza multidimensional? Ya se le denomina pobreza multidimensional a la falta de oportunidades de estas personas. ¿Cómo así de que falta de oportunidades? Pues sí, de que no pueden acceder a una educación digna, ni a una salud digna, o sea, se le vulneran todos sus derechos. O
sea, sus derechos son totalmente insatisfechos. ¿Por qué insatisfechos? Porque pues al no tener ingresos propios para poder solventar las necesidades de su familia, no tienen para acceder pues a una salud. Entonces ya es como prácticamente la vulneración de sus derechos, porque debería de ser al contrario, de poder acceder a estos servicios, porque prácticamente los niños de estas familias son los que más sufrirían, ya que pues no contarían con una buena alimentación y ni siquiera una buena salud. Por último, hablaremos sobre el índice Gini. Bueno, el índice Gini se inventó en Italia con el fin de calcular los ingresos desiguales. ¿Cómo así que desiguales? Pues de que no son distribuidos equitativamente. Entonces, con ese fin fue que ese índice Gini se realizó aquí en Colombia, para calcular esos ingresos que han sido mal distribuidos. Por ejemplo, en esos proyectos y programas que ha realizado el Estado, dizque para las familias desfavorecidas, pues siempre salen de que a las familias desfavorecidas no les llega el dinero que les debe llegar, entonces sus recursos pues no van a poder, o sea, sus necesidades no van a poder ser totalmente satisfechas, ya que pues no le entran ese dinero de ese programa o de ese proyecto en el que la persona participó. ¿Por qué? Pues gracias al Estado, de que el Estado se queda con el gran porcentaje de el dinero de esos recursos que se destinaron. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo que hacen ellos es que escogen por ahí unas 5 o 6 familias como para ellos poder decir de que se está cumpliendo, y las otras 7, 8 familias que necesitaban realmente de esos recursos pues quedan por fuera. Entonces ahí podemos ver por qué hay tanta pobreza extrema aquí en Colombia, y es gracias a que el Estado pues se adueña de esos recursos que han sido destinados para las personas menos desfavorecidas. Enfoque de las políticas sociales. El principal enfoque de las políticas sociales en Colombia son considerados unas disciplinas, ya que esa se atribuye a la intensidad de intervenciones que el Estado haga sobre la vida social. Algunos profesionales de distintas disciplinas se interesaron por el estudio de esta, ya que con esta se hacen diferentes prácticas y proyectos para la satisfacción de las necesidades de la población, pero esto en este momento se está cumpliendo a medias y se nota la diferencia a nivel de otros países, en donde se trata de que se respeten más los derechos civiles, los derechos humanos, y se vea más angosta o se selle más la brecha entre los ricos y los pobres. Análisis y conclusiones referente al bienestar social. El bienestar social es un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos y un deber que tiene el Estado por velar que así sea, garantizándonos una mejor calidad de vida. Pero según los datos que nos suministra el DANE, podemos evidenciar que en la tasa de la pobreza en Colombia ha aumentado un 42,5%, haciendo que la desigualdad social, el desempleo, pocos ingresos para la educación, la salud cada vez son menos y las brechas que cada vez aumenten en vez de disminuir, causando así que la población conviva en violencia, y las políticas sociales y públicas que son una de las entes encargadas de velar por nuestras necesidades mínimas como un buen vivir, que es eso lo mínimo que debemos tener para poder tener una mejor calidad de vida, no son deplorables. Entonces podemos analizar y tener en cuenta
que una de las entes encargadas en velar y garantizar los derechos humanos porque no sean violados ni vulnerados, como lo es el Estado Social de Derecho, es uno de los que tampoco ha creado un bienestar integral social para el hombre. En cambio, ha ayudado a que las brechas sean cada vez más amplias y no se puedan cerrar. Porque viendo así, el bienestar social que tenemos hoy en día dentro de la población colombiana es muy mínima, ya que las clases sociales han creado una desigualdad social, tanto como en la parte económica y en los diferentes entornos. Conclusión. Podemos decir que la definición de pobreza es muy amplia y podemos reconocer diferentes características y factores determinados como el exceso de privación extrema de ciertas características como son la vivienda, la salud y la educación. Y tener presente que el bienestar social es un elemento importante para la humanidad, el cual podemos definir como calidad de vida, y este nos puede llevar a diferentes niveles de satisfacción que tienen las personas. Esto lo podemos identificar con el conocimiento de algunos datos básicos como lo son el ingreso, el empleo, la salud, la educación y la participación social, donde las personas con mejores recursos económicos tienen derecho a mejor salud y mejor educación. Se denota también la diferencia entre los salarios laborales y esto hace un efecto negativo en la economía del país y en el bienestar de sus habitantes. Se ve evidente cómo la pobreza hace que las personas tengan acceso a cierta cantidad de recursos y situaciones como el desempleo hacen que sea más grande la brecha entre los ricos y los pobres.